Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Atilio tiene dos mamás, la estrategia que cambió la familia en Chile, llevada a ustedes por JP Morgan Chile y la red de empresas Pride Connection. Mi nombre es Emilio Maldonado, director y fundador de la red Pride Connection. Antes de comenzar, recordarles o avisarles que sus micrófonos y sus cámaras estarán apagadas durante toda la exposición. Al final de esta sesión tendremos un espacio para las preguntas, así que los invito y las invito a dejarlas en el chat de Zoom o en la sección de preguntas y respuestas. Esperaremos unos 5 minutos para que ingresen todas las personas que estaban invitadas a este webinar y comenzaremos esta charla o esta conversación junto al abogado y director de Iguales, Juan Enrique Pi.
Bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos súper contentos de recibirlo. Mi nombre es Ivonne Aguilera de JP Morgan. Soy co-chair en conjunto con Carolina Valenzuela. Hoy día estamos especialmente más contentos aún porque nos acompañan nuestros sponsors del BRG, Paulo Varela, gerente de la banca transaccional en Chile y de servicio al cliente para Latinoamérica, y Rafael Contreras, el CFO del banco JP Morgan en Chile. Los dejo con ellos para que le den nuestra bienvenida. Gracias Ivonne. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la asistencia y comentar la relevancia de la diversidad e inclusión en la cultura de JP Morgan, donde valoramos las contribuciones de cada empleado, reconociendo que la diversidad de colegas se traduce en diversidad de ideas y en una estimulante experiencia laboral. También significa que nuestro personal refleja el heterogéneo grupo de clientes a los cuales les prestamos servicio y que nos ayudan a abordar y responder a una amplia variedad de necesidades y oportunidades. Estamos comprometidos a mantener un entorno laboral seguro, productivo, diverso, profesional, colegiado y seguro, en que todos los individuos sean tratados con humanidad, respeto y dignidad. Esto es un compromiso global, para lo cual, considerando los eventos de discriminación racial que ocurrieron en Estados Unidos, JP Morgan ha dado aún más prioridad y foco en fortalecer nuestra cultura de diversidad e inclusión, y es parte de lo que se espera específicamente de cada uno de sus colaboradores, supervisores y gerentes. Como consecuencia de lo anterior, se está desarrollando diferentes iniciativas, una de ellas llamada Camino al Cambio, que busca, entre otros, a través de la educación, acciones como programas de mentoring, y así como políticas que permitan crear una cultura de diversidad e inclusión de largo plazo y sostenibilidad en el tiempo. Ahora, gracias nuevamente y le paso la palabra a Rafael. Gracias, Pablo. Gracias Ivonne. Bueno, primero que nada, también agradecer la asistencia de todos los aquí presentes, al esfuerzo que hace Pride Connection en organizar este tipo de actividades. También agradecerle a Ivonne y a Carola por su liderazgo en la oficina de JP Morgan en Chile con respecto a todas las iniciativas de nuestro PRG de Pride. Y bueno, especialmente a Juan Enrique Pi, que es nuestro invitado hoy día y nos va a dar ahí una especie de clase magistral de esta estrategia legal de cómo cambió que puede cambiar la familia en Chile, ¿ya? Bueno, un poco contarles cómo nosotros entendemos o cómo hemos llevado esto en términos de implementación de lo que es diversidad e inclusión. Algo hemos hablado recién de nuestro concepto de BRG, que en inglés, o mejor dicho en inglés, es un Business Resource Group. En la práctica son grupos de interés. El banco de hace un buen tiempo, como parte de esta agenda de diversidad e inclusión, ha organizado distintos grupos de interés. Hay grupos de interés, por ejemplo, para las nuevas generaciones, la llamamos Next Gen, grupo de interés para el desarrollo de la carrera profesional de nuestras colegas mujeres, Women on the Move. Después hay otro que es para la comunidad latina, que se llama Adelante. Y bueno, acá en Chile, después de mucho pensarlo y de tirarnos y lanzarnos, el año 2016 se formó el capítulo para Chile de Pride, que básicamente lo que nosotros buscamos acá es apoyar al desarrollo de carrera y digamos del trabajo también interno dentro del banco con la comunidad LGBT+. Esto igual ha sido un trabajo interno bien interesante, fue muy cuidadoso. Aquí claramente hay que derribar barreras internas, prejuicios, malos entendidos y educar a la gente. Me incluyo como parte de uno de ellos, ¿ya? Yo era uno de los escépticos al principio y ahora, como me verán, soy un sponsor, digamos, de la causa. En tal sentido también, por ejemplo, este año tuvimos una charla muy interesante de un colega de Suiza, espero que lo diga bien Ivonne, Loic Choquet, que básicamente él nos compartió su experiencia de adopción de niños, incluso de incubación de niños, y es algo que igual ha estado compartiendo en distintas oficinas de JP Morgan, ¿ya? Muy interesante, la verdad, es algo que uno no se lo imagina, pero claramente es un orgullo ver un poco lo que nos va a presentar aquí Juan Enrique. Como comprenderán, es abogado y también es expresidente de la Fundación Iguales,
a quien con gusto entonces los dejo. Ojalá que sea una charla, yo creo que sea muy interesante, que sea muy amena. Y solo mencionarlo también, esta semana en el banco estamos en nuestro Employee Appreciation Week, que es una actividad que tenemos de agradecimiento a todos nuestros colegas, empleados del banco, y esta es una de estas actividades. Los otros grupos, los otros PRGs también han organizado otras charlas, y bueno, y esta es la actividad de nuestro chapter de Pride. Así que tenemos muchos colegas también del banco asistiendo a esto. Bueno, los dejo con Juan Enrique y que funcione todo súper bien. Espero no haberte robado mucho tiempo. Muchas gracias, Juan Enrique. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Ivonne, Carolina, Paulo, y por supuesto a mi buen amigo de hace ya tantos años, Emilio, con quien además compartimos oficina un buen tiempo en Iguales. La presentación que en verdad no es una presentación, y le agradezco a Rafael la descripción de una clase magistral, pero más que una clase magistral, lo que quiero es contarles una historia, porque me imagino que no todos ni todas son abogados ni abogadas, y por lo tanto creo que lo que prefiero contarles es cómo el cambio social del concepto de familia a lo largo del tiempo nos permitió llegar a nos permitió cambiar la interpretación, esa es la verdad, cambiar la interpretación sobre lo que se entendía y no se entendía familia. Pensé harto en cómo ponerle el título a esta presentación y a esta historia. Le puse un niño con dos mamás. Más allá de que quizás tiene otras quizás el título debe haber sido otro, pero es el que me pareció más claro. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos, luego les voy a contar la estrategia de la interpretación errada, que esto, por supuesto, es un nombre que se me ocurrió mientras hacía la presentación, no es un nombre que es un nombre un poco elegante, ¿verdad? Pero es como el nombre que se me ocurrió después de haber ya inscrito a este niño con dos madres, y finalmente las conclusiones de esa estrategia, ¿verdad? Entonces, el primero que quiero contarles son los conceptos básicos, y el primer concepto es familia. ¿Y qué pensamos cuando dicen familia? Bueno, yo siempre cuando quiero ilustrar conceptos básicos digo que es una buena idea jugar Pictionary. Entonces, si tuviéramos estamos jugando a este juego donde uno dibuja, ¿verdad?, los conceptos, y nos aparece la palabra familia, que sería lo que dibujamos, ¿verdad? Y lo que uno normalmente dibujaría, incluso quizás dibujaría yo, sería algo más o menos así, no con tanto talento, por supuesto, porque no soy capaz de dibujar tan bien, pero dibujaría un hombre, una mujer y dos niños o un niño, y le haría un círculo alrededor, como para decir que estoy hablando del concepto entero, ¿verdad? Y entonces alguien me diría familia. Y bueno, ¿de dónde viene este concepto de familia? Este es un concepto de familia que ese dibujo, ¿verdad? Que lo saqué de Google, puse Google, dibujo de familia, y me salió ese dibujo, y que por cierto, muchos y muchas lo vemos también, por ejemplo, en los autos, ¿verdad? En esos stickers que están atrás de los autos. Bueno, aquí tenemos un cuadro del siglo XVIII, una familia europea típica del siglo XVIII, y vemos que es más o menos parecido, ¿verdad? Es un hombre, una mujer y dos niños y dos niñas que asumimos que son sus hijos, ¿verdad? Y también en este mismo ejercicio, para graficar los conceptos, puse en Google imágenes familia de catálogo, y me salió una foto que más o menos tiene los los mismos protagonistas, ¿verdad? Un hombre, una mujer, y quizás en vez de 4 hijos, 2 hijos. Bueno, eso atiende a otras razones, pero la idea de este dibujo, ¿verdad?, y de este cuadro del siglo XVIII y de esta imagen del siglo XXI es más o menos similar, ¿verdad? Pareciera que la familia, cuando uno piensa en familia, piensa en un papá, una mamá y los hijos. Y bueno, uno se pregunta, bueno, pero ¿y estas son familias? Aquí quise graficar dos otros tipos de familias que nosotros sabemos que existen en nuestro país y en el mundo, por cierto. Por ejemplo, los abuelos y abuelas que se hacen cargo de sus nietos, ¿verdad? O, por ejemplo, las madres solteras que crían a sus hijos, ¿verdad? Otros que no puse fotos, pero por ejemplo, las famosas familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Particularmente yo vengo de una familia así. Mi papá tuvo un primer matrimonio, tuvo 3 hijos, se separó, me enviudó, se conoció a mi mamá, y me tuvieron a mí, y así somos nosotros, los tuyos, los míos, los nuestros. Otro tipo de familia, por ejemplo, también son, por ejemplo, un hombre soltero que decide adoptar un niño. Entonces, si bien nuestras imágenes de familia están ligadas a estas ideas
o a la concepción heterosexual, matrimonial y filiativa, ¿verdad? Es decir, hombre, mujer, casados, o ahora, bueno, que tenemos unión civil, con unión civil y sus hijos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que sabemos, todos sabemos y todas sabemos, que hay otros tipos de familia, que esa no es la familia, el único concepto, ¿verdad? Entonces, pues, viene, bueno, la pregunta quizás del siglo XXI, ¿verdad? O finales del siglo XX. ¿Y estas son familias? ¿Son familias dos mujeres que tienen un hijo? ¿Son familias dos hombres que tienen un hijo? Y esta pregunta empezó a resolverse más o menos a finales, como les decía, a finales del siglo XX en Dinamarca, en 1989, cuando hubo por primera vez un país con unión civil en el mundo. Y lo mismo con el matrimonio igualitario, ¿verdad? En el año 2001, Holanda recién se convierte en este siglo, en el siglo XXI, en el primer país con matrimonio igualitario. Entonces, bueno, y en Chile, ¿estas eran familias o no eran familias? Bueno, sabemos que desde junio tenemos una, que es esta, ¿verdad? Que es una familia a la cual yo particularmente le tengo un cariño especial porque es la familia que me tocó representar a mí junto con otro grupo de abogados, ¿verdad? Y abogadas, para su caso. ¿Y por qué pongo una o dos? Bueno, porque luego del caso de Emma y Gigi supimos que había una pareja de hombres también que había logrado inscribir a su hijo con dos papás, ¿verdad? Bueno, entonces, el concepto primero es familia. ¿Qué es una familia? ¿Cómo entendemos la familia? Bueno, sabemos que la familia antes se concebía de una manera y hoy en día, o antes y hasta el día de hoy, quizás en nuestro inconsciente hay un concepto como paradigmático de familia, pero sabemos que existen otros tipos de familia, ¿verdad? Muchos otros tipos de familia y no simplemente basados en una pareja, ni siquiera ya para no referirme exclusivamente a la heterosexualidad o a la homosexualidad, sino que en una pareja de personas que deciden tener hijos, sino que también tenemos una persona o abuelos o tíos que se hacen cargo o familias ensambladas, etc. Y el otro concepto básico, porque el anterior concepto era muy fácil, era muy sencillo, este es un poco más complejo, que es el concepto de filiación. ¿Qué es la filiación? Bueno, la filiación es un concepto que, si bien no es muy conocido, es bastante simple también. Es el vínculo entre dos personas que convierte a una en hijo de la otra, en hijo o hija de la otra, y por tanto, aquella en su padre y su madre. ¿Qué quiere decir esto? Los vínculos filiativos son siempre entre dos personas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo dos vínculos filiativos, uno con mi mamá y uno con mi papá, pero son dos vínculos filiativos distintos. Y, por ejemplo, mi mamá, cuyos padres murieron, ¿verdad?, tiene solamente un vínculo filiativo, conmigo. Y, por ejemplo, mi papá, que tiene 4 hijos, y sus papás también murieron, tiene 4 vínculos filiativos, uno con cada uno de sus hijos. Es decir, el vínculo filiativo une a dos personas, no une a 3 ni a 4, une a dos personas. Y de la cual una es padre o madre de la otra, y por lo tanto, la otra es su hijo o su hija. ¿Se entendió eso? Por favor, les pido que me digan que sí por el chat, porque si no se entendió, entonces podemos volver sobre esto. A ver, no me dice si hay preguntas ahora. Dice la gente que se entendió todo. ¿Que se entendió? Ya, perfecto. Sí, todo clarísimo, entendido, sí, Excelente. sí a todo. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Ahora hice algo que no sé qué estoy haciendo, ¿viste? Esto, ¿cómo lo cierro ahora? Acá. Y aquí ya puse que quiero compartir esto. Ya. Entonces. Uy, no sé. Perdón, estoy en un... Espérenme un segundito, por favor, que se ha tenido función de compartir pantallas. Espérenme un segundito, por favor, que estoy con un problema técnico. Sí, claro. Yo no soy muy computín. Está bien. Por mientras vamos a rellenar diciendo que pueden hacer siempre sus preguntas a través del chat de Zoom o de preguntas y respuestas a Fernanda Osorio. La grabación de este webinar estará disponible en algún lugar. La enviaremos a la gente de la red Pride Connection para que la puedan revisar si es que no pueden verla completa. Estoy listo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por el apoyo. Entonces, ¿qué pasaba antes de esta sentencia? ¿Verdad? Porque finalmente la pregunta es qué ocurría antes de que un tribunal determinara que este niño podía tener dos mamás. Vamos a contarles primero la historia de las parejas heterosexuales y luego las parejas homosexuales, que básicamente es la misma. Entonces, acá en la pareja heterosexual, un hombre y una mujer se enamoran. Vamos a hacer esto como con una línea de tiempo bien conservadora. No es que yo sea particularmente conservador, no lo soy, pero para graficarlo lo vamos a contar de una forma bien conservadora.
Un hombre conoce a una mujer y se enamoran, ¿verdad? Se casan, se van a vivir juntos, la mujer queda embarazada y nace un hijo. Y aquí lo vamos a contar también con una mujer. Una mujer conoce a otra mujer, se enamoran, no pueden casarse, así que se unen civilmente, se van a vivir juntas, una de las mujeres queda embarazada y tienen un hijo. O sea, aquí evidentemente una persona muy conservadora me diría, bueno, pero dos mujeres no pueden, ¿cómo quedó embarazada esa mujer? Si dos mujeres no pueden procrear. Y eso es muy cierto. Entonces vamos a volver a la historia del hombre y la mujer y le vamos a cambiar algunas características. Un hombre y una mujer se conocen y se enamoran. No le vamos a poner matrimonio porque vamos a hacerlo igual que en el caso de las uniones civiles. O sea, en el caso de las parejas de mujeres. Se unen civilmente porque sabemos que la unión civil es un contrato para parejas heterosexuales y para parejas homosexuales. Se unen civilmente. Se van a vivir juntos y cuando están viviendo juntos, después de mucho intentar tener hijos, se dan cuenta de que no quedan embarazados, ¿verdad? Que la mujer nunca queda embarazada. Entonces van y consultan a un médico de fertilidad y le dicen que efectivamente, por razones, por motivos biológicos, de él o de ella, vamos a decir que de ambos, ellos no pueden tener hijos de una forma natural y por lo tanto, pero existen técnicas, ¿verdad? Avances de la ciencia que hoy en día permiten, por ejemplo, tener un hijo a través de una técnica de reproducción asistida. Y entonces ellos, esta pareja de un hombre y una mujer, van a decidir someterse a la técnica de reproducción asistida a través de la donación de gametos, ¿verdad? Que es una cuestión que está regulada en nuestro Código Civil, y ese cigoto se va a implantar en el útero de la mujer y van a ser un niño. Y ahora vamos a contar la misma historia con las mujeres, ¿verdad? Se conocen, se enamoran, tienen una unión civil, se van a vivir juntas, evidentemente no pueden procrear a través de un acto sexual, exactamente igual como ocurría en el caso que les acabo de contar de la pareja heterosexual, ¿verdad? Y van a una clínica de reproducción asistida donde a través de la donación de gametos se fecunda un óvulo, se implanta en el vientre de la madre, de una de las mujeres, ¿verdad? Y nace un niño. Tenemos una historia exactamente idéntica, excepto con que una pareja es heterosexual y la otra es homosexual. ¿Y qué es lo que ocurría? Ocurría que el resultado, en el caso de la pareja heterosexual, era que este niño tenía inscrito a sus dos padres, es decir, al hombre y la mujer que se sometieron a la técnica de reproducción asistida, que habían formado una familia anteriormente, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento, y sin embargo, en el caso de la pareja de mujeres teníamos un resultado distinto. A pesar de que todo era idéntico, excepto el sexo de las personas que se unían civilmente y que se sometían en conjunto a la técnica de reproducción asistida. La diferencia era que estos niños solamente tenían la inscripción de la madre gestante y la otra madre, con la cual formaban una familia, ¿verdad?, quedaba como una completa extraña ante la ley y ante el registro civil y por lo tanto no tenía ningún vínculo con su hijo. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, aquí al final de la presentación yo les voy a mostrar una foto que a mí me encanta, pero se las voy a mostrar al final de la presentación. Nosotros fuimos con Emma y con Gigi a inscribir a su hijo. Yo fui como su abogado a pelear con el registro civil porque cuando uno es activista le toca dar muchas peleas y sabíamos que ahí teníamos una pelea. Entonces fuimos juntos al registro civil y Emma dijo, Gigliola inscribió a su hijo, ¿verdad? Y dijo, pero este niño tiene dos mamás, esta es la otra madre, y señaló a Emma. Pero el oficial del registro civil dijo, la ley me impide inscribir a este niño con dos mamás. Y esa respuesta a mí me quedó grabada en la cabeza. La ley me lo impide. Entonces dije, bueno, ¿qué dice la ley? A mí particularmente además me gustaba el derecho de familia. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que dice la ley sobre dos mamás o dos papás? Y ahí empezó el espíritu de Indiana Jones, que le pongo yo, que es el espíritu de buscar la norma que efectivamente impedía al registro civil inscribir a este niño con dos madres o dos padres, en este caso en particular con dos madres, ¿verdad? Y empezamos en la búsqueda del artículo perdido. Nosotros estábamos pensando en un artículo que dijera los niños deben tener una mamá y un papá. Ese es el artículo que nosotros estábamos buscando. Lo buscamos en la Constitución. La Constitución no dice nada más que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado protegerla y promoverla. Buscamos en el Código Civil, que es donde están las grandes normas y las principales normas de filiación. No encontramos ninguna norma que dijera que un niño tenía que tener una mamá y un papá. No había tal norma. Nos fuimos a la Ley de Matrimonio Civil del año 2004. La Ley de Matrimonio Civil no tenía normas sobre filiación. Nos fuimos a la Ley de Pago de Pensiones Alimenticias. Dijimos, bueno, quizás hay algo acá, quizás hay en una norma más antigua, ¿verdad? La Ley de Pago de Pensiones Alimenticias es una norma muy, muy antigua. Tampoco encontramos que dijera que los niños tenían que tener una mamá y un papá. Y por lo tanto el resultado fue, no existe esta norma. La norma que dice que un niño tiene que tener una mamá y un papá no está en ninguna parte del ordenamiento jurídico.
Entonces empezamos a pensarnos, bueno, si ninguna ley dice nada sobre esto, si no existe en nuestro derecho sustantivo civil fórmulas taxativas únicas, predeterminadas, como por ejemplo si existe en el matrimonio, ¿verdad? Que dice el matrimonio es el contrato entre un hombre y una mujer. Si no hay ninguna parte que diga que los niños tienen que tener exclusivamente una mamá y un papá, entonces, ¿por qué el registro civil nos dice que está legalmente impedido de hacerlo? Y, por supuesto, que se debe a una cuestión en particular. Y aquí vamos a jugar pasapalabra. Vamos a ver, Emilio, tú me avisas si alguien responde correctamente. Y es una palabra con la letra I. Explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? A ver si la gente en el chat, a ver, están llegando palabras en el chat. Interpretar, ya. Es correcto, interpretar. Esa es Ok. la palabra que estamos buscando. Mayra, Francisca, Carla ganaron premio. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Efectivamente, la palabra es interpretar. Nos dimos cuenta que la razón por la cual el registro civil nos decía que estaba legalmente impedido era por una interpretación. Y por lo tanto, lo que decidimos hacer fue demostrar de que la interpretación del registro civil, mediante la cual decía que no podía hacer esta inscripción, era una interpretación errada del derecho, era una interpretación errada del concepto de familia, era una interpretación errada de las normas de filiación y de todo el ordenamiento jurídico que regula la familia en Chile. Entonces nos fuimos al Código Civil, volvimos al Código Civil, que como les decía es la norma, es donde está la mayoría de las normas respecto de filiación, y encontramos que efectivamente el Código Civil en distintas disposiciones, en distintos artículos decía el padre y la madre. Decía, o bien decía también el padre o la madre, ¿verdad? Hablaba de el padre y la madre y del padre o la madre. Entonces dijimos, bueno, lo más probable que esté ocurriendo, y así, por cierto, lo demostramos, porque, o sea, lo probamos, porque el Registro Civil contestó en algún momento un recurso de protección que nosotros interpusimos, mediante el cual efectivamente dijo que esas normas, como decían el padre y la madre, entonces la conclusión es que solamente podía haber un padre y una madre. Nosotros dijimos, bueno, si esa es la conclusión, si hay una norma que dice el padre y la madre podrán corregir a sus hijos, por ejemplo, entonces, ¿cómo se explica el Código Civil o cómo se explica el Registro Civil que él sí pueda inscribir a niños con una sola mamá o con un solo papá, o bien sin mamá y sin papá? Porque si el registro civil dice en una norma el padre y la madre, y de eso se desprende de que tiene que haber un padre y una madre, entonces el registro civil tampoco debería permitir que hubieran niños inscritos solamente con una mamá. Y por lo tanto, dijimos que si el registro civil solamente se sostenía en esas normas que no hablaban de únicas fórmulas de filiación, sino que regulaban derechos y deberes y hablaban del padre y la madre para decir que un niño no podía tener dos mamás, entonces el registro civil estaba omitiendo y estaba olvidando otras normas que, como les decía, existen en el derecho de familia. Y para esto es sumamente importante hablar de la historia del Código Civil, y aquí a los que les gusta la historia esta parte va a ser súper interesante y súper entretenida, y a los que no les gusta va a ser una lata, pero es sumamente importante porque lo cierto es que la fórmula mediante la cual nosotros ganamos el caso de Atilio fue mediante distintas modificaciones al Código Civil en el concepto de familia. Aquí lo que les quiero contar es la historia desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, de esas modificaciones y de cómo la familia ha ido cambiando en Chile, y eso se ha ido reflejando en normas, y cómo finalmente esto nos permitió que un juzgado de familia de Santiago dijera, ustedes tienen la razón, este niño tiene dos mamás. Y por supuesto la historia del Código Civil tiene relación directa con este señor, que imagino que todo el mundo lo conoce, es don Andrés Bello, es el redactor del Código Civil, el primer rector de la Universidad de Chile, un venezolano que se vino a nuestro país a hacer los cimientos básicos de la República de Chile, ¿verdad? De la naciente República de Chile después de la independencia. Y don Andrés Bello escribió el código en 1855, es decir, a mediados del siglo XIX. Y, sin embargo, en el Código Civil ya desde el principio se contemplan las normas de familia, y estas normas de familia tienen ciertas características específicas. La primera característica específica de la familia de Andrés Bello del siglo XIX es que el matrimonio es heterosexual y religioso. Heterosexual, por cierto, lo es hasta el día de hoy, ¿verdad? El matrimonio. Pero en ese tiempo también era exclusivamente religioso. No olvidemos que en el siglo XIX Chile estaba todavía unido a la iglesia, eran una sola cosa, ¿verdad? O sea, la religión oficial del Estado de Chile
de acuerdo a la Constitución de 1833, era la católica, apostólica y romana. Y la Iglesia y el Estado se confundían, ¿verdad? Era también la familia de Andrés Bello, regulada en ese código, era la familia de la distinción de los hijos. Estaban los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Y dentro de los hijos ilegítimos, lo vamos a ver más adelante, habían un montón de clasificaciones horrorosas, que se las voy a nombrar a la pasada, pero que es importante recordarlas, ¿verdad? También, por cierto, era una familia donde estaba prohibido divorciarse. Ahora, sabemos también de que esa prohibición de divorcio era media mentirosa, era más o menos falsa, porque había un fraude de las nulidades mediante las cuales la gente podía anular sus matrimonios, pero originalmente el matrimonio era indisoluble. Y además, por cierto, en la familia del siglo XIX, de 1855, que redactó Andrés Bello, el marido además era plenipotenciario, tenía todos los derechos y deberes sobre sus hijos y también sobre su mujer, porque además, por cierto, no era una sociedad solamente religiosa y conservadora, sino que además mucho más machista de lo que hoy en día conocemos. Entonces, vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando cómo cada uno de estos aspectos de la familia del siglo XIX se fueron abandonando en Chile. Y lo primero que se abandonó fue el matrimonio religioso, heterosexual no, porque sabemos que todavía es heterosexual, ¿verdad? Y para esto tenemos que hablar de este señor. ¿Alguien sabe quién es este señor? Ahí no sé si en las preguntas o respuestas habrá alguna persona que sabe quién es el señor de la foto. Evidentemente es un presidente de Chile, porque tiene una banda, y como no es una foto, sino que es un cuadro, podemos saber que es una persona muy antigua, ¿verdad? Ahí parece que hay unas respuestas, a ver. Chatear, aquí está. Entendido, se entendió. ¿Bulnes? No, no es Bulnes, Verónica. ¿Alguien más se atreve a decirme quién es? Manuel Montt. Tampoco es Manuel Montt. Tampoco es Prieto. No. Tampoco es Pedro Aguirre Cerda. No. Bueno, les voy a decir quién es. Muchas gracias a Verónica, a Rafael, a María Paz. Tampoco es Ibáñez, Rosa. Muchas gracias a Mayra, a Rosa por la participación. Es el presidente Domingo Santamaría. Blanco Encalada, no, tampoco es Blanco Encalada. Es el presidente Domingo Santamaría. Y el presidente Domingo Santamaría lo que hizo fue terminar con el matrimonio religioso. En el siglo XIX sabemos que la gran pelea entre los conservadores y los liberales era el rol de la iglesia en la sociedad. Y don Domingo Santamaría, que es parte de los gobiernos liberales del siglo XIX, lo que hace es establecer tres normas principales. Y las normas son las leyes laicas, ¿verdad? La ley de registro civil, es decir, se abandona la naturaleza o la costumbre de inscribir a los niños en las iglesias, en las parroquias a través del bautizo. Ahora el registro civil va a ser el que va a una institución laica, una institución, no sé si laica, bueno sí, pero civil más que laica, una institución civil del Estado va a llevar la inscripción de los nacimientos y de los fallecimientos. Se establece también la ley de cementerios, que no tiene una gran importancia para esto, pero en ese tiempo solamente los católicos podían ser enterrados en los cementerios y las otras religiones tenían que tener cementerios aparte. Y, por supuesto, la ley de matrimonio civil, es decir, el matrimonio, además de existir el matrimonio religioso, va a existir el matrimonio civil en Chile. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente el matrimonio que va a surtir efectos civiles, como la herencia, como los derechos de los padres sobre los hijos, como los alimentos, como las visitas, ¿verdad?, etcétera, va a ser el matrimonio civil, y el matrimonio religioso va a quedar sin valor para los efectos civiles que les estoy comentando. Luego viene el marido plenipotenciario. ¿Dónde se abandonó el marido plenipotenciario? Aquí vamos a hablar de otro presidente, a ver si alguien adivina o sabe quién es este presidente. Está ahí este ya es más moderno, lo podemos ver porque tenemos una foto por lo menos, ¿no? Ya te voy leyendo si es que llega alguna respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es este presidente? No, dice, no sé, pero está taimado. La respuesta que llega de Está taimado y tiene una parada muy como de nerd, ¿no? Pero bueno, Arturo Alessandri, dice muy Rafael. bien, correcto Rafael. Es el presidente Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá. ¿Y por qué es importante el presidente Alessandri? Porque comienza a terminar con esta idea del marido plenipotenciario que tiene todos los derechos tanto sobre la mujer como sobre los hijos, ¿verdad? Y en 1995 se establece lo que se llamó la ley Massa. Y la ley Massa, en 1925, imagínense, estamos hablando del 55 al 25, de 80 años después de que empezó a regir el Código Civil, o de que se redactó, en verdad, el Código Civil, las mujeres van a poder empezar a tener la patria potestad sobre sus hijos. Y exclusivamente cuando el marido no pueda ejercerla.
Recién también en 1925, esto no viene al caso, pero igual lo puse porque revisando la ley Massa para esta presentación me llamó la atención de que también recién en 1995 las mujeres pudieron ser testigos, para que vayamos también tomando conciencia de la situación de discriminación y de exclusión que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia de Chile. Pero bueno, la ley Massa fue la primera que empezó a equiparar los derechos entre maridos y mujeres respecto de sus hijos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres respecto de sus hijos. Y desde ese año en adelante hubo distintas reformas que fueron equiparando los derechos y deberes entre padre y madre. No olvidemos que, bueno, antes todos los derechos eran del padre, ahora la patria potestad podía ser ejercida por padre y por madre, ¿verdad? Después, no recuerdo bien cuál fue la norma, pero hubo una norma que estableció que el cuidado personal siempre pertenecía a la mujer, y así fueron equiparándose de a poco los derechos entre hombres y mujeres respecto de sus hijos, hasta que en el año 2000 si no me equivoco, 2013 tiene que haber sido 2013, el presidente Piñera en su primer gobierno promulga la Ley Amor de Papá, que era una iniciativa de la ex senadora Soledad Alvear, que estableció que el cuidado personal pertenecía tanto a padres y madres, a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, y lo que hizo esa última reforma fue establecer que todos los derechos entre hombres y mujeres respecto de sus hijos eran iguales. Es decir, no había ningún derecho que tuviera un padre y que no tuviera una madre, o que tuviera una madre y que no tuviera un padre. Estableció la igualdad en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos. Eso recién lo logramos hace 7 años. Y después tenemos la falsa prohibición del divorcio. No lo voy a preguntar quién es, porque este es muy fácil. Pero desde luego que hasta el año 2004 en Chile no había divorcio, y el matrimonio, el matrimonio era indisoluble y había prohibición de divorcio, pero eso era muy falso porque existían las nulidades matrimoniales, ¿verdad? Mediante los cuales unos testigos falsos decían que las personas no tenían el domicilio que habían informado al momento de casarse, y que por tanto el oficial del registro civil era incompetente, y que por lo tanto el matrimonio era nulo. Esa era la vuelta que había que darse para poder anular los matrimonios. Desde luego requería que ambos cónyuges estuvieran de acuerdo, porque si uno de los cónyuges decía no, esa era mi dirección y por lo tanto el oficial del registro civil era competente, entonces no había nulidad y el matrimonio y la gente no se podía anular. Entonces, en la ley de 2004, ahí puse una foto del presidente Lagos, pero lo cierto es que, porque fue el que la promulgó, pero es una moción parlamentaria del año 1993, estuvo 9 años en tramitación el divorcio en Chile, y finalmente se establece que la gente se puede divorciar a través de un juicio ante los tribunales de familia. Pero eso no tiene ninguna relación con la comunidad LGBTI, porque para nosotros eso no tenía ninguna importancia, porque, bueno, hasta el día de hoy el matrimonio entre parejas del mismo sexo está prohibido, por lo tanto menos podemos divorciarnos, ¿verdad? Pero estableció esta ley, la nueva ley de matrimonio civil, algo muy importante en su artículo 1. Dijo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, repitió tal cual como lo dice la Constitución, pero después agregó, el matrimonio es la base principal de la familia. Y eso sí que nos interesaba. ¿Y por qué nos interesa? Porque si el matrimonio es la base principal de la familia, entonces no es la única forma de ser o hacer familia, ¿verdad? Hay otras formas mediante las cuales se pueden conformar familias. Quizás el matrimonio es la principal, pero hay otras, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese sentido, se abría una ventana para que, por ejemplo, las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo pudieran ser también consideradas familias. Y bueno, además de eso, ¿qué pasó? Eso fue el año 2004, pero también ocurrió algo con otras familias, ¿verdad? Y en la última década, la década que estamos terminando, que se termina este año, ¿verdad? El 2020, y vaya de qué forma se termina, ocurrió el año 2012 el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, que es un caso que me imagino que todos ustedes conocen, mediante el cual a la jueza Karen Atala, miembro y también directora de Fundación Iguales, se le quitó el cuidado personal de sus hijas menores de edad por tener ella una relación con otra mujer. Y si bien las niñas querían permanecer junto con su madre, y así lo había determinado el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones respectiva, la Corte Suprema revierte esta decisión y dice que Karen ha tomado una opción preferente por su vida personal, por sobre el cuidado de sus hijas, al tener una relación con otra mujer, y por lo tanto eso no es adecuado para las niñas, y contra la voluntad de ella y de sus hijas, se establece que las niñas deben quedarse y permanecer con su padre. Eso, por supuesto, el año 2012. Eso ocurrió el año 2004, el mismo año de la ley de divorcio. Sin embargo, el año 2012, por eso hablo de la década siguiente, el Estado chileno es condenado por la discriminación que sufrió Karen en esta materia. Y luego, desde luego, la unión civil. Y el año 2015, luego de una tramitación larga de más o menos 4 o 5 años, si no me equivoco,
la unión civil se convierte en una ley, y es la primera ley que dice que las parejas del mismo sexo se pueden constituir como familia legalmente, no a través de simplemente una unión de hecho, sino que a través de una unión legal, de un contrato regulador de la pareja. Por lo tanto, esto también abrió, ¿verdad?, una gama de distintas familias dentro del concepto, permitió que la conclusión de que existen distintos tipos de familias. Veo que aquí hay una pregunta en el chat, voy a revisarla. Mañana 22 de octubre es el 5º aniversario. Así es, Emilio. Muchas gracias, tienes toda la razón. Mañana se celebran 5 años desde que existe unión civil en Chile, como ha pasado el tiempo, ¿no? Bueno, y también teníamos la distinción de los hijos, ¿verdad? Lo que les decía antes. Teníamos hijos legítimos e ilegítimos en el código de Andrés Bello. Los hijos legítimos eran aquellos que nacían al momento del matrimonio, o sea, que nacían en un matrimonio, cuando estaban casados padre y madre, estaban casados y nacían los hijos, esos eran hijos legítimos. Y también aquellos que se reconocían al momento en que sus padres se casaban, es decir, si nacían antes de que se casaran y después se casaban y los reconocían como legítimos, entonces también esos hijos se legitimaban. Pero también estaban los hijos ilegítimos. Y dentro de los hijos ilegítimos estaban los hijos naturales, que eran aquellos hijos que nacían fuera del matrimonio, y estaban también los hijos que se llamaban de dañado ayuntamiento, que eran estas clasificaciones horrorosas y terribles que existían como los hijos incestuosos, cuando los padres tenían algún lazo de familiaridad, ¿verdad? Y los hijos sacrílegos, que eran los hijos, los nombres, perdón, estamos hablando de las clasificaciones del siglo XIX. Y los hijos sacrílegos eran aquellos hijos en que el padre o la madre era un religioso o una religiosa. Y aquí en la imagen puse a Bernardo, esto salió en un reportaje de La Tercera, a propósito de un libro de Gabriel Salazar sobre los guachos en Chile, y aparecía esa cédula, una cédula evidentemente ficticia de Bernardo Higgins, en la cual dice Bernardo Riquelme, porque sabemos que se decía que Bernardo O'Higgins era hijo natural, y de hecho, su madre no estaba casada, su madre Isabel Riquelme no estaba casada con Ambrosio O'Higgins, y por lo tanto, en el corazón de nuestro país existieron siempre los hijos naturales, los hijos nacidos fuera del matrimonio, al punto de que el padre de la patria de Chile es uno de ellos, ¿verdad? Esto desde luego que es una sátira que se usaba, que tenía un fin comercial, pero ¿cuál era el resultado de esta distinción entre hijos? Era que tenían diferentes derechos, dependiendo de quiénes eran sus padres o madres y la relación entre ellos. Los hijos naturales, los hijos de dañado ayuntamiento, los incestuosos y sacrílegos, no tenían ningún derecho sobre sus padres, no tenían derecho a alimento, no tenían derecho a herencia, no tenían derecho a nada. Y los hijos naturales tenían la mitad de los hijos legítimos, es decir, tenían menos derechos a herencia, menos derechos sociales que los padres, respecto a sus padres, que los hijos legítimos nacidos dentro del matrimonio. Y eso se mantuvo así hasta 1998. Y la ley 19.585, que es la llamada ley de filiación, es precisamente la ley que terminó con eso, ¿verdad? Pero para nosotros, de nuevo, lo más importante no era la eliminación de los hijos naturales e ilegítimos, estoy hablando del caso en particular de Atilio, de Emma y de Gigliola, porque evidentemente terminar con esta discriminación horrorosa que hacía la ley de hijos era algo que le importaba a toda la sociedad y que era urgente legislarlo. Y como les digo, recién se logró en 1998, es decir, hace apenas 22 años. Pero para el caso en particular, eso no era lo más importante. Lo más importante era que permitía la investigación de la filiación. La ley de filiación, además de terminar con esa discriminación, estableció que era posible investigar quiénes eran los padres y las madres de aquellos niños que no tenían la filiación determinada respecto de alguno de ellos, y que para eso se podían usar todos los medios de prueba, incluso las pruebas de ADN. Esa es la gran innovación que tiene esta ley, ¿verdad? Pero lo importante es que permite investigar libremente la filiación, es decir, determinar a través de cualquier medio si una persona es padre o madre de la otra. La más conocida es el ADN, pero lo cierto es que puede ser a través de cualquier otro mecanismo para determinar eso, si una persona es padre o madre de otra. Y lo segundo, sumamente importante, es que reguló las técnicas de reproducción asistida. Y si bien estableció que la biología era un antecedente muy importante de la filiación, en las técnicas de reproducción asistida precisamente fijó una excepción, y la ley estableció que lo más importante, puesto que se entendía que podían haber donaciones de gametos, ¿verdad? Donaciones de espermios o donaciones de óvulos, y para que esos donantes nunca pudieran reclamar la paternidad de esos niños o esas niñas, se estableció que en los casos de las técnicas de reproducción asistida lo más importante iba a ser
iba a ser el ánimo de acogida de las personas que se sometían a la técnica. Y que por lo tanto, el padre y la madre de los niños nacidos a través de esa técnica iban a ser las personas que se sometían a ese procedimiento y no los donantes de los óvulos. Y ahí estableció una clara excepción al principio de la biología como fundamento de la filiación, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante de la ley de filiación de 1998. Lo más importante de esta ley, y que tiene relación con el término de los hijos naturales y de los hijos ilegítimos, es que esta ley ingresó en el Código Civil un principio general de filiación, excepcional, único, generalísimo, que rige para todas las reglas entre padres e hijos, madres e hijos, y sobre todo entre los hijos entre sí. Y es: la ley considera iguales a todos los hijos. Es decir, todos los hijos son iguales ante la ley. Entonces, la familia, ¿verdad? De lo que hemos visto desde el siglo XIX hasta hoy, la familia que se estaba sometiendo a la decisión de la jueza, en este caso, ¿verdad? Ante el juzgado de familia, no era la familia de Andrés Veiga. Y por lo tanto, no podía el registro civil, y esto fue lo que le dijimos, ¿verdad?, al juzgado, no puede decidirse esta materia atendiendo únicamente a la redacción del siglo XIX, que nos lleva a que, bueno, aquí dice el padre y la madre, y por lo tanto no existe nada más que un padre y una madre. E ignorar deliberadamente todo el otro conjunto de normas que permite una interpretación armónica de la legislación de familia y que protegen a este niño, y que además estaban en línea con muchas declaraciones internacionales de órganos de tratados, ¿verdad?, de tratados de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Entonces, por lo tanto, lo que le dijimos al tribunal fue: usted no puede decirnos que, en razón de que un artículo dice que el padre y la madre tienen tal derecho, entonces se subentiende de que no existe nada más que un padre y una madre, cuando, por cierto, no hay ninguna norma que diga expresamente que un niño tiene que tener una mamá y un papá, o bien una mamá, solamente una mamá, o bien solamente un papá, o bien ni mamá ni papá. Esa norma no existe en el código, ¿verdad? Y por tanto, su señoría, y esta fue la conclusión a la que le entregamos, ¿verdad?, al juzgado de familia, era que si no hay norma, no hay ni una norma en Chile que diga que los niños solo pueden tener una mamá y un papá, como se lo dije al principio. Si hay distintos tipos de familia, ¿verdad? Porque, por cierto, la ley de matrimonio civil establece que la familia que el matrimonio es el núcleo, o sea, es la forma principal de familia, pero no es, por tanto, no es la única. Es decir, hay familias aparte de la matrimonial. Y, por cierto, la unión civil es una de esas formas de familia distinta que establece legalmente que las parejas del mismo sexo son familias legalmente constituidas a través del contrato, ¿verdad? Si las familias pueden someterse a una técnica de reproducción asistida, porque, por cierto, no hay prohibición en eso. Las familias heterosexuales, cuando no pueden procrear a través de un acto sexual debido a algún problema de fertilidad, se pueden someter a la técnica de reproducción asistida, y esa alternativa está regulada en el código. Entonces, ¿por qué no podría serlo una familia igualmente legalmente constituida, pero del mismo sexo? ¿En razón de qué? Esa prohibición tampoco existe. Y si no hay diferencias, esto también fue sumamente importante, si no hay diferencias entre el concepto de padre y el concepto de madre, porque, como les decía, fuimos abandonando los derechos diferenciados para hombres y mujeres respecto de sus hijos, y establecimos un sistema único, ¿verdad? Un sistema generalizado en donde padres y madres tienen los mismos derechos y deberes respecto de sus hijos, estableciendo la corresponsabilidad familiar. Y por lo tanto, no hay ninguna complicación con que el niño tenga dos mamás o dos papás, ¿verdad? Y si además la ley ha establecido como norma general del derecho que todos los hijos son iguales ante la ley, entonces dígame usted, tribunal de familia, ¿por qué ante esta seguida de acciones tenemos este resultado? ¿Por qué este niño no puede tener inscritas a sus dos madres cuando ellas se decidieron en conjunto, en una voluntad procreacional conjunta, tener un hijo en común a través de una técnica de reproducción asistida, a través de la donación de un gameto, como también lo hacen muchas parejas heterosexuales que no pueden procrear? ¿Por qué el resultado es distinto? Usted me tiene que dar una razón de derecho para que ese resultado sea distinto. Y finalmente lo que ocurrió fue que este día, que es la foto que yo les quería mostrar, que les decía al principio, que es el día que fuimos a inscribir, ¿verdad? Y que terminamos bastante tristes porque a Emma le dijeron que no,
y que no podían inscribir a su hijo, y ella durante 3 años no estuvo en su certificado de nacimiento. Llegamos a el día en que esta foto que me encanta, que es la foto del reportaje de La Tercera, que se tituló El triunfo de Emma Gigliola. Llegamos al primer niño en Chile que tiene su doble filiación materna determinada, porque lo cierto es que el concepto de familia en Chile ha cambiado. El concepto de familia en Chile no es el mismo del siglo XIX de Andrés Bello. La familia, y lo dijo ya el fallo Atala, ¿verdad?, en el año 2012, la familia es un concepto dinámico, no es un concepto estático. Si fuera un concepto estático, entonces seguiríamos siendo una familia donde el marido tiene todos los derechos sobre la mujer y sobre los hijos. Seguiríamos siendo un país donde no habría divorcio. Seguiríamos siendo un país donde los hijos tienen distintos derechos en relación de desde la relación que media entre sus padres o entre sus madres, ¿verdad? Y seguiríamos siendo un país donde, si bien las familias existen igual, porque por mucho que la ley diga algo, lo cierto es que las parejas del mismo sexo igual vivirían juntas, igual tendrían una relación familiar, igual tendrían hijos, porque podrían acceder a las técnicas de reproducción asistida, y esos niños y esas niñas quedarían entonces desprotegidos. Y por lo tanto, el fallo del segundo juzgado de familia, que es un fallo histórico, evidentemente, que es un fallo que cambia, que vuelve a desdibujar, no vuelve a desdibujar, sino que vuelve a retratar de la manera correcta en que existen las familias en Chile, no hubiese existido nunca. Y por lo tanto, a mí me emociona mucho y me llena de alegría contar esta historia, porque yo siempre digo que esto es lo más importante que yo he hecho en mi vida. No hay nada más importante que yo haya hecho en mi vida que lograr este fallo. Porque volvimos a demostrar que en la diversidad familiar, que cuando reconocemos la diversidad familiar, entonces protegemos a todas las familias sin distinción, y por lo tanto tenemos hogares más felices y espacios que siguen siendo y asegurando ser el lugar de contención para todos y todas quienes pertenecemos a un núcleo familiar. Eso es lo que le quería contar, esa es la historia de este caso, y es la historia de las familias, inevitablemente también es la historia de las familias en Chile. Así que muchas gracias. Super, muchas gracias, Juanes, tremenda presentación. Contarte que nadie se ha retirado de esta sala, así que has mantenido a la audiencia cautiva durante todo este rato, esta casi 1 hora de conversación. Este es el espacio también de abrirlo a preguntas, a comentarios por parte de la audiencia antes de que se vayan, así que este es su momento. Ya está empezando a llegar felicitaciones. Luis dice, wow, excelente argumentación y análisis. Y mientras la gente se anima a preguntar, pueden hacerlo ya sea por el chat o pregunta y respuesta, o también levantando la mano. Hay una aplicación en Zoom para levantar la mano y podemos habilitarle su micrófono y cámara. Quiero empezar con algunas preguntas. La primera es de Freddy Villalón, que dice, ¿qué es exactamente el concepto de filiación y cómo entenderlo en la práctica? El concepto de filiación es lo que veíamos al principio, ¿verdad? Es este vínculo que convierte a una persona en madre o padre de otra, y por lo tanto a esa otra persona en su hijo o en su hija. Es el vínculo que une a dos personas, así como, por ejemplo, el vínculo que une a un marido y a una mujer en un matrimonio. El matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que genera los efectos jurídicos. La filiación es el vínculo que une a dos personas y convierte a una en padre o en madre y a la otra en hijo o en hija. Y de ese vínculo puede existir y puede determinarse de distintas formas. Una forma, por ejemplo, es el parto en el caso de las mujeres, ¿verdad? Cuando una mujer tiene un hijo y ha parido a ese hijo, entonces esa mujer es la madre del hijo, ¿verdad? Otra forma, por ejemplo, es la adopción. Otra forma también son los reconocimientos voluntarios ante el registro civil. Otro, por ejemplo, también son las sentencias judiciales. Hay distintas formas para determinar la filiación, pero eso es la filiación. La filiación es el vínculo que une a dos personas. Súper. Acá hay una pregunta que salió hace un rato de Rocío Nino de Finning. ¿Qué tal, Rocío? Dice, ¿conocen ustedes cómo estos casos han impactado las políticas públicas para generar una cultura cívica activa, abierta, respetuosa e inclusiva? ¿Qué ha cambiado en políticas públicas después de este caso? Nada. Es una triste respuesta.
Pero también yo creo que no es para deprimirse, porque lo cierto es que este caso lleva muy poquito tiempo. Este caso se dio a conocer en junio, han pasado, no sé, tres meses, julio, agosto, septiembre, 4 meses, y por lo tanto no ha habido una repercusión como desde las políticas del Estado en función de las familias. Pero es algo que sin duda va a estar muy en deuda el país una vez que esto se haga masivo y se regule. Acá no leo el nombre de quien me está preguntando, pero solo leo Sodexo, pero voy a leerlo inmediatamente. Pero dice, ¿qué pasa con el caso de las parejas hombre y hombre? Ya que en el caso de las mujeres tienen la opción de recibir fecundación asistida, pero en el otro caso, o sea, pareja de 2 hombres, ¿existe el vientre de alquiler? ¿Cuál es la solución ahí? En Chile no se puede. En Chile no se puede porque el código es muy claro en decir de que la madre es la mujer que pare. O sea, y por lo tanto nunca podría haber un niño sin una mamá cuando hay un parto de un vientre de alquiler. O por lo menos a mí en este momento no se me ocurre la forma de llegar a una solución. Por el momento yo creo que efectivamente al haber un parto, entonces la dificultad de hombre y hombre con un vientre de alquiler es muy, muy, muy compleja. En el caso de los dos papás que se dio a conocer después de que se conoció el caso de Emma y Gigi, lo que ocurrió fue que el caso de esos dos papás habían adoptado a sus hijos en Estados Unidos, porque era una pareja de un chileno con un ciudadano norteamericano, con un ciudadano estadounidense, y habían adoptado a sus hijos allá. Y cuando vinieron a Chile, porque se cambiaron de país a vivir a Chile, y quisieron inscribirlos, entonces venían con un certificado de nacimiento de Estados Unidos que decía que esos niños tenían 2 papás. No había vientre de alquiler. Yo le he dado harta vuelta a lo del vientre de alquiler, todavía no encuentro la forma de establecer que la madre que pare en el caso de un vientre de alquiler no debe ser considerada. Gracias. Esa era la pregunta de Rogers Cruz de Sodexo. Y Luis Elwin de TEC nos dice, ¿qué tipo de presiones vivieron durante este proceso? ¿Presiones externas o de algunos grupos? ¿Hubo alguna? Mira, durante el proceso ninguna, porque en el proceso nos quedamos calladín bombín. No dijimos nada. Lo llevamos con absoluto silencio, con absoluto sigilo. Todas las personas que intervenían, yo cuando hablaba con alguna persona que tenía que intervenir, le decía, este es secreto de Estado, tú no se lo puedes contar a nadie, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu mejor amigo, a nadie. Y por lo tanto lo mantuvimos en completo secreto. Cuando se hizo público, sí, pues desde luego comenzamos a tener presiones de grupos ultraconservadores, particularmente de grupos ligados a la iglesia, a los sectores más conservadores de la iglesia católica. De hecho, a mí una profesora de una universidad por el diario dijo que nos tenían que meter a todos presos porque habíamos hecho un fraude. A ese nivel llegó la presión. Desde luego que por suerte eso no ocurrió y yo sabía que era imposible, pero igual me asesoré con mis amigos abogados penalistas, más allá que me parecía que era algo absolutamente poco razonable, pero igual preferí asegurar. Ya, una pregunta ya mía, pero a la jueza ¿tenemos conocimiento que hubo algún tipo de sanción, represalia a quien finalmente falló en Tribunal de Familia? No, yo no sabía de nada. Desde luego que yo a la jueza uno no conoce a los jueces y yo no la conocía. Ahora nunca tuve una conversación con ella. Pero de acuerdo a lo que yo leí en el diario, porque hicieron un perfil en La Tercera bien interesante, lo cierto es que esa magistrada ha sido una magistrada que ha sido muy innovadora en la aplicación del derecho respecto a la integración general de las normas del derecho, respecto a la visión de género, respecto a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, y lo que decía es que se ha convertido en una de las magistradas más influyentes del país en materia de familia, y yo creo que es un título muy merecido, porque, por cierto, el fallo del caso de Emma y Gigliola está muy bien fundamentado, muy, muy bien fundamentado, es un fallo muy contundente, de una persona que se nota que tiene muchos estudios. Además, también en ese perfil mostraban todos los magísteres, tiene 3 magísteres la magistrada, magíster en Derecho de Familia, magíster en Derecho de Infancia, magíster en Género. O sea, es una mujer que conoce muy bien esta materia y por tanto yo creo que no ha habido ninguna represalia contra él. Ahora con una pregunta se me movió, pero de Pamela, creo que era Pamela, sí, Pamela Betancourt dice, después de este fallo,
¿Han existido otros casos en que se rechaza la inscripción por parte del registro civil? Y si es así, o de ser así el caso, ¿un juicio en tribunal de familia es el único camino? Es súper buena la pregunta de Pamela y la agradezco, porque lo cierto es que hoy el registro civil sigue negando la inscripción de parejas de mujeres. Esta fue una solución solamente para el caso de Emma y Gigliola. Y todas las demás parejas de mujeres no pueden todavía inscribir a sus hijos con sus dos madres. El problema de este juicio es histórico y es lindo porque logramos la primera pareja de mujeres respecto de su hijo, ¿verdad? Pero también lo triste es que es la única, hasta la fecha. O la única de la cual nosotros tenemos conocimiento. Quizás es injusto decir que es la única, quizás hay otras mujeres que han intentado esto, nosotros no tenemos conocimiento. Pero por el momento pareciera que el Tribunal de Familia es el único camino hasta que se apruebe el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que regula no solamente el matrimonio, sino que también la adopción y también la afiliación de parejas del mismo sexo. Super. Y Francisca de la Fuente dice, ¿cómo ven el escenario frente a una eventual nueva constitución? Bueno, yo creo que, fíjate que es súper interesante esa pregunta y también la agradezco porque finalmente lo que ocurre en el caso de la nueva constitución es que hay muchas constituciones en nuestro continente que el principio que yo les comentaba de la igualdad de los hijos que está en el Código Civil está establecido a nivel constitucional. Porque, por cierto, como la idea de Andrés Bello no era una idea antojadiza de él respecto a la separación de los hijos, era una idea que venía del derecho español y por lo tanto todas las colonias españolas o todos los países que nos independizamos de la corona española, ¿verdad? Por lo tanto todos los países de Centroamérica, desde México hacia el sur, exceptuando algunos poquitos como el gigante Brasil, por supuesto, pero todos esos países tenían en su legislación la distinción de los hijos de acuerdo a las relaciones de sus padres. Y por lo tanto, muchas constituciones de nuestro continente establecieron el principio de igualdad de los hijos a nivel constitucional y yo creo que es algo que eso nosotros deberíamos hacerlo también. Porque es un principio fundamental de que, y por cierto está en la línea con la Convención de Derechos del Niño, de que no puede haber discriminaciones entre hijos e hijas dependiendo de las relaciones o de quiénes son sus padres o madres. Mayra Díaz pregunta, ¿podría pasar que otro tribunal dicte una sentencia diametralmente distinta a esta? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir si es que eso pasa? O sea, de que puede ocurrir, porque todos los tribunales funcionan independientes, ¿verdad? Por lo tanto, podría eventualmente ocurrir de que un tribunal dijera totalmente lo contrario. Ahora, la diferencia con la que tiene el actual tribunal, o sea, los actuales tribunales, con la que teníamos nosotros, es que hoy en día existen 3 sentencias sumamente importantes en materia de afiliación que nos dan la razón a nosotros. Nosotros cuando nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos sin ninguna sentencia que nos daba la razón. Digamos, con puros argumentos de código, con puros argumentos de derecho internacional, no teníamos nada que agarrarnos. Pero hoy en día está, desde luego, esta sentencia, la sentencia de Atilio, está la sentencia de los 2 padres, en el caso de un juzgado civil de Santiago que ordenó, ¿verdad?, respetar el certificado de nacimiento original del país de origen de esos niños para que tuvieran la inscripción acá en Chile también. Y hay un tercer caso que salió hace unas semanas en la tercera, en el cual la Corte Suprema, ni más ni menos, acogió la demanda de un padre social en contra de un padre biológico para reemplazarlo, el padre social, en el certificado de nacimiento porque él había criado a esa niña. Y la Corte Suprema dijo algo muy trascendente en materia de afiliación. Bueno, el primero, desde luego, estableció que un principio fundamental de la afiliación era la igualdad de todos los hijos, que es algo que está en la ley, pero que la Corte Suprema, yo por lo menos no lo había leído en una sentencia de la Corte Suprema. Y, sumamente importante, estableció que la filiación ya no era una relación exclusivamente de sangre, sino que era una situación jurídica relacionada con la posición que una persona ocupa dentro de una familia. Es decir, no solamente son hijos aquellos de quienes uno desciende biológicamente, sino que la relación filial tiene relación o tiene directa vinculación con el espacio que un niño o una niña ocupa dentro de una familia. Por lo tanto, con esas 3 sentencias yo creo que es muy, muy difícil que un tribunal, al menos que evidentemente las pruebas no acompañaran, ¿verdad? Que no se estuviera diciendo algo que es cierto. Pero si se está diciendo algo que es verdad y una pareja de mujeres se sometió a una técnica de reproducción asistida con el objetivo de tener un hijo en común, entonces me parecería difícil que un tribunal dijera, sabe que no. Yo voy a ignorar toda esta sentencia, voy a ignorar la sentencia de la Corte Suprema, voy a ignorar las sentencias de los juzgados civiles y de los juzgados de familia y voy a fallar algo totalmente distinto. ¿Podría ocurrir?
pero es más difícil que ocurra. Gracias, Juanes. Ariel Ibacache pregunta, ¿actualmente en Chile pueden 2 hombres o 2 mujeres adoptar un bebé? No, la respuesta es no. Pero la respuesta es no, no porque hay una discriminación directa hacia las parejas homosexuales. Lo que hay en la ley de adopción es una discriminación a las parejas en razón del vínculo que las une. Hoy en día pueden adoptar solamente las parejas casadas, y desde luego sabemos que las parejas casadas en Chile son solamente las parejas heterosexuales, y pueden adoptar las personas solteras, viudas, divorciadas, que no tienen una relación de pareja legalmente constituida, ¿verdad? En ese sentido, las uniones civiles están excluidas de iniciar procedimientos de adopción, pero no solamente las parejas del mismo sexo, sino que también las parejas heterosexuales. La ley de adopción hoy en día discrimina en razón de el estado civil y no en razón de la orientación sexual, porque, por ejemplo, yo siendo un hombre gay soltero, sí podría iniciar un procedimiento de adopción, pero yo siendo un hombre gay con una unión civil, no podría iniciar un procedimiento de adopción, y una pareja heterosexual con una unión civil tampoco podría iniciar un procedimiento de adopción. Es el estado civil el que determina quiénes pueden iniciar esos procedimientos. Súper. Otras 2 preguntas. Invito a la gente que pueda hacer sus preguntas, ya sea por preguntas y respuestas o a través del chat de Zoom. Vamos con un espectador anónimo, o anónime, no lo sé, dice, ¿cuáles son los siguientes pasos sobre este tema? ¿Qué viene? Respecto, imagino, a derechos filiativos, a adopción, matrimonio igualitario. Yo creo que lo más importante es avanzar en el proyecto de ley de matrimonio igualitario. El proyecto de ley está hace 3 años en el Congreso sin avance. No ha tenido un avance contundente, excepto el viernes pasado, que logramos aprobar el 70% del articulado del proyecto en la Comisión de Constitución, gracias al compromiso también del senador Turresti, que estaba ahí tratando de abrir espacios para ponerlo en tabla. Pero lo cierto es que mientras no avancemos en ese proyecto, las discriminaciones hacia las familias diversas van a seguir existiendo. Y esa es una situación que a nosotros, desde luego, nos parece inaceptable y que tenemos que terminar. Pero yo creo que lo principal es que avance el proyecto de ley que, como les digo, lleva 3 años en el primer trámite constitucional, tiene escasos avances y es urgente que pueda por lo menos terminar ese trámite constitucional, ojalá este año. Otra pregunta de un espectador anónimo dice, ¿cómo se puede obtener una asesoría para hacer lo mismo? ¿Cómo se puede obtener una asesoría para obtener lo mismo? Imagino de lo de MIG. Claro, yo hablaría con la fundación. Yo creo que la fundación, en la fundación existe un grupo de familias diversas que están apoyándose recíprocamente. Yo lamentablemente no estoy llevando más causas porque estoy haciéndome cargo de una campaña personal, estoy de candidato constituyente, y por lo tanto me voy a dedicar a eso y no voy a poder llevar causas si es que resulto elegido. Y por tanto, yo en lo personal no estoy llevándolas, pero desde luego que en la fundación existen grupos de apoyos de familias diversas donde se puede obtener información sobre abogados y abogadas que estén llevando las causas. Estoy escribiendo en el chat que pueden escribir a contacto@iguales.cl o a través de iguales.cl apoyo legal, que es una página web donde pueden solicitar algún tipo de apoyo legal, ¿no? Exacto. No sé si tenemos más preguntas en el chat, hasta ahora no, solo, bueno, lo que no leí, porque estamos pasando a preguntas, pero... acá hay otra pregunta, sí. Pamela Betancourt, en el caso de un hombre o mujer soltero o soltera que ha adoptado un niño o niña, ¿podría acceder a la inscripción de ese hijo como familia homoparental? A ver, en el caso de un hombre o mujer soltero o soltera que ha adoptado a un hijo, ¿podría acceder a la inscripción de ese hijo o hija como familia homoparental? Es una buena pregunta. Yo diría que no. Yo diría que no. Porque finalmente cuando una persona adopta fíjate que es una pregunta difícil, porque claro, si un hombre soltero adopta, por ejemplo, a un hijo, va a tener la filiación determinada solamente respecto del padre. Y la pregunta es, claro, ¿puede una mujer después ir y reconocer a ese niño e inscribirlo como hijo propio? Yo creo que no corre ni para parejas heterosexuales ni para parejas homosexuales. Yo diría que no es posible. Es complejo, es un caso de laboratorio casi. Yo diría que, pero mi primer instinto es que no se puede. Súper, muchas gracias.
Esa es la última pregunta. También tenemos muchas felicitaciones, gente agradeciendo la temática. Sí, muchas felicitaciones. La gente que tenga dudas nuevamente o quiera algún tipo de asesoría puede a través del contacto @iguales.cl acceder a resolver estas preguntas o también tener algún tipo de asistencia legal que aporta la Fundación Iguales, no solo para este caso, sino cualquier tipo de asesoría por discriminación, por orientación sexual o identidad de género, etc. No habiendo más preguntas, yo, bueno, Juan, te quiero agradecer el espacio, también demasiado clara tu exposición. Aquí están llegando muchas felicitaciones, Seco Juan Enrique. Y antes de despedir, yo quiero dejarlos con Carolina Valenzuela, una de nuestras anfitrionas, dueña de casa. Muchas gracias, Caro, Ivonne, por que JP Morgan se involucre en estas actividades públicas, de entregar este tipo de conocimientos a los trabajadores y trabajadoras de las empresas que integran Pride Connection. Carolina, por favor, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Yo solo quería agradecer a Juan Enrique especialmente por esta charla que nos dio con muchos detalles y que creo que le sirvió mucho a mucha gente. También muchas gracias a Emilio por todo el trabajo que hace la Fundación y a nuestros sponsors, Pablo y Rafael, que sin ellos en realidad para nosotros promover la diversidad sería mucho más difícil. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, sigamos adelante con esta tarea que es de todos, de promover la diversidad e inclusión en nuestras empresas y también, bueno, junto con Juan Enrique, también culturizar un poco y que sepamos más acerca de cómo podemos seguir adelante, sobre todo con temas de adopción y con filiación y todo lo que sigue ahora. Ojalá que las leyes se puedan ir renovando de aquí hacia el futuro. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperamos vernos pronto. Así es. Gracias Juan Enrique, nuevamente. Ya tienes un voto ahí, alguien dijo que iba a votar por ti, la constituyente. Sí, bueno, y gracias a todos y todas por haberse conectado el día de hoy y muchas gracias por interesarse también en esta temática y hacer de Chile un país mucho más diverso, que ya lo es, e inclusivo. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.